Ya, entonces estábamos conversando eso precisamente de que nosotros tenemos ahorita ya que empezar a distribuir. Entonces, lo que vamos a hacer es la parte del aplicativo que tiene que ver ahorita con los clientes hasta ponernos de acuerdo con lo otro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Miren, entonces, lo primero que tenemos que hacer es historia de usuario que se llama contactos, ¿sí? Dentro de la historia de usuario que se llama contactos, vamos a crearle como una tarea a hacer. Esta tarea de hacer, vamos a irle abriendo, vamos a en este momento a agregarle miembros a la tarea, que en este caso soy yo, es Héctor y es Patricio. Entonces ahí están los miembros de la tarea. Podemos agregar también un checklist de la tarea, ¿no? Entonces el checklist de la tarea va a ser más o menos siempre lo mismo, que va a ser la base de datos. El siguiente checklist de la tarea va a ser este, el modelo, ¿sí? El siguiente checklist va a ser la vista y va a ser la vista, ¿ya? Y esto, checklist de aquí, vamos a irlos arrastrando entre lo que está por hacerse o está empezado a hacerse, lo que está hecho y lo que ya finalmente yo pasaba la factura, ¿no? Sería el de contactos que tiene dos tareas, base de datos, modelo vista. Está raro. Ah, no, no, esto no es que está raro. Este es el de esa, este es el modelo, este es el desarrollo. Entonces, aquí añadimos un elemento, va a ser el tema de base de datos. Ya me decía yo que algo andaba aquí medio raro. Esto va a lo primero. Y a este de aquí vamos a agregar fechas, añadir todo esto. Pero esto es, por ejemplo, cuando se tiene la versión paga, ¿no? Entonces ahí se puede llegar más profundo en cuanto al sistema. Pero ahorita, como estamos pocos, solo 3 personas, entonces se puede agregar de esta manera. Aquí está para agregar fechas, aquí está para agregar recursos o personas. Y aquí está para convertir una tarjeta, si es que el proyecto es muy grande, esto se volvió muy grande, se pasa a una tarjeta completa, se puede convertir en una tarjeta. Esta es de una historia de usuarios. El siguiente, ¿cuál es? Crear cliente, clientes vinculados. Ya, entonces, lo siguiente es la parte de historia de usuario de clientes. Copiamos la misma historia, ¿no? Creamos una tarjeta. Esta tarjeta vamos a crearle, a ver cómo se llamaba esto, desarrollo. Checklist llamada desarrollo. En el checklist llamado desarrollo vamos a crear un elemento en base de datos. El siguiente se llama modelo. Listo. Ya. Y este de aquí nos hace falta los miembros. Estos de aquí tienen una vinculación, una pequeña vinculación. Voy a poner que está esto ya. Vamos a ponerle que tiene una pequeña vinculación o una etiqueta para que saber de qué corresponde. Y esta etiqueta es porque vamos a crearle la etiqueta. Vamos a poner esta etiqueta verde. Esta etiqueta verde. Este también vamos a poner una etiqueta que es la etiqueta verde. Pues aquí está el colorcito verde, ¿no? Estos es porque estos van a ser el módulo que vamos a generar ahora que tiene que ver con la información de personas, recursos y todo lo demás. Esto de aquí, vamos a crear ya el módulo para esto, ¿no? Para este producto vamos a crear de esta manera. Nuevo, bueno, empecemos también con la base de datos, con la parte del diseño de la base de datos. Permítame un segundito. Permítame un segundito, se está abriendo un producto acá que tengo.
del aplicativo. Ya. Entonces, este momento vamos ya a empezar a generar la base de datos. Permítanme un segundo. Con lo que corresponde al cliente, proyectos, contacto. Esta más o menos va a ser la parte que vamos a trabajar. Esto de aquí ya teníamos algo avanzado con Héctor. Permítanme un segundo. Ya. Entonces aquí en las bases de datos tenemos la que corresponde a ustedes, que es esta de SAF. Este es la base de datos del SAF. Tenemos la parte de cliente. Entonces aquí tenemos el ID del cliente, el ID del padre, nombre, identificación, sitio web, usuario. Estos tres elementos de aquí no les paremos mucha bola porque son mínimos de auditoría, ¿no? Entonces estos están escribiendo siempre en la parte auditora. El ID de cliente es por el ID del cliente necesariamente e ID padre. Esto es porque en la historia de usuario que estuvimos escribiendo acá con, con Héctor, nos dimos cuenta de que un cliente tiene vinculación o tiene hacer varios clientes, porque ustedes trabajan con consorcios o con gente que tiene hubs empresariales. Entonces, la empresa uno realmente por debajo tiene 3, 4 empresas y a veces ustedes trabajan con el organigrama de estas empresas literalmente. Entonces, dice, tiene el personal administrativo que crea, entonces, esto es la parte del contacto personal administrativo. Entonces, por ejemplo, ¿qué son los contactos? Es la persona, es el personal administrativo, crea el contacto empresarial, ingresa el contacto relacionado con una empresa o el cliente y se ingresa el nombre, el segundo nombre, el apellido separado, ingreso de cargo y se ingresa una breve descripción. Además de los datos para el teléfono, WhatsApp y otras redes, en direcciones podemos ver en ubicación de un contacto, que esto es, podemos ver dónde podemos decir ubicación del contacto, aquí está la ubicación del contacto. ¿Qué es el cliente? El cliente del proyecto es una persona, crear proyecto, perdón, el cliente que es de una empresa que es cliente de ustedes, el ingreso de datos de la empresa, ingresa el nombre o razón social, aquí está el nombre o razón social, ingresa el sitio web, está el sitio web, ingresa el número de identificación, que esta no se pega, que esta no tenga validaciones particulares por país, que esta alfanumérica mayor a 6. Entonces, esta es la identificación, tal como es por país, que deben una lista de contactos relacionados de esta empresa, que es la historia de contacto, puedes ingresarse un teléfono, una dirección y seleccionar el contacto principal del cliente. Ya, se puede decir cuál es el contacto principal. Entonces, aquí, ¿qué nos daría falta? Crear en el diagrama la parte del contacto principal, ¿no? Que es la tabla de contactos. Aquí tenemos la del cliente. Vamos a la tabla de contacto, al sistema de contacto. Dice, el contacto es tiene un nombre, un segundo nombre, apellidos por separado, tienen un cargo, se ingresa una breve descripción, puede ser el gerente general o algo así, además de los datos de teléfono, WhatsApp y otras redes sociales que se van a ubicación del contacto. Entonces, aquí lo que hace falta es crear una nueva tabla, se va a llamar contacto. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Para ahorrarnos un poquito de tiempo, suelo copiar esto. Este momento crear una nueva, escribe SQL, vacío generalmente. Ah, esto está bien, pero no, esto no escribe SQL, vacío, ya está. Y este vamos a conectarle a nuestra base, que está con esta base de datos. Entonces, primeramente no es cliente, sino contacto. Voy a cambiar cliente por la palabra contacto. Employees all, close. No necesitamos contacto padre.
Esto tampoco, ¿no? Qué raro. Otra conexión activa. Ahí estamos ya. Listo. Ya, entonces le di control enter y este momento ya tenemos en nuestra base de datos. Damos un F5 aquí. Ya tenemos el contacto. Entonces, el contacto en nuestras columnas tenemos el ID de contacto, el nombre, la identificación. Nos hacía falta segundo nombre, apellidos por separado. Ujú. Vamos a agregarle. Nombre. Esto sería el otro nombre, ¿no? Nombre. 64. También esto está un poquito largo. Bueno, ya vamos a editar al rato. También los apellidos por separado. Breve descripción. Y editemos este. 64. Save. Potencia. Vamos a duplicarle. Va a ser el apellido. 64. Está el segundo apellido. Tenemos los apellidos. Y tenemos ingresa el cargo. Una pregunta, ¿el cargo ustedes creen que debería ser una lista de valor o algo? Claro, ¿O, es un nomenclador. O o sea, que se pone escriban? ahí el valor, pero se habla de la tabla de nomencladores. Sí, lo que pasa es que ahí viene un problema, verás. Por ejemplo, donde en un sitio que yo trabajo, mi cargo es especialista en desarrollo de software, ¿ya? Pero en otro sitio que trabajé, yo era desarrollador. Y en otro sitio que trabajé, era administrador web. Y así, dependiendo de la empresa, van poniendo nombres como caigan. O sea, realmente no es Claro, difícil pero para eso explicar. te crean.
los tres cargos: especialista en desarrollo, consultor, administrador de página web, y todos se crean como diferentes nomencladores. Ya, Lo que no pero puede ser es que en la misma empresa esté Pato como desarrollador y esté yo como consultor. sí, Depende. pero ojo, los contactos son los contactos de las empresas que son clientes de ustedes y ellos pueden tener el nombre que les dé la gana. Sí, por Claro, pero ejemplo, el cargo está establecido o se pone contacto directo, eso es lo de menos. O sea, hay nomencladores, la ventaja de nomencladores es que tú puedes crear 200 y que te sale la lista y tú escoges el que más se adapta a tu necesidad. claro, pero ahí viene el asunto. Mira, tú creas muchos, ok, creas los que creas convenientes, pero el tema está que para crear un cargo, no necesariamente lo va a hacer la misma persona que está ingresando. Te explico el asunto. Mira, cuando uno trabaja con roles de usuario, generalmente los roles para crear nomenclaturas, no necesariamente, ya te digo, en empresas más grandes, esto es una empresa pequeña todavía, pero en una empresa más grande, quien esté hecho a cargo del menú principal no es necesariamente la persona que está vendiendo. Y hasta pedirle, oye, es que crea un nuevo cargo, escribe, bueno, puede pasar hasta una semana a veces que te respondan un correo diciendo, oye, crea tu nuevo cargo porque no hay. Y a la final la persona lo que va a acabar poniendo es cualquier cosa que crea parecida y no es necesariamente eso. Entonces, piensa yo puedo decirte si es que en la parte de cargo se puede poner una regla. ¿Qué quiere decir la regla? Es aquí tienes que no dejar en blanco y escribir algo que tenga por lo menos 5 letras. Entonces, la gente va a estar obligada a escribir el cargo, ¿ya? Porque hay gerente comercial, gerente de producción, gerente financiero, gerente contable, gerente de temas de CRI, hay mil y un gerentes. Ya, solo ahí. Imagínate en asistente, asistente financiera, asistente contable, jefa de proyecto, jefa de recursos, o sea, sigue imaginándote. Y ahí le agregas lo que cada empresa en su imaginación va a ir poniendo. Por eso te decía, si el cargo lo quieres con una lista de valor, le podemos poner un combo box, una lista, o ya definitivamente dejamos un campo abierto, pero obligado que sea escrito cuando menos 5 caracteres y cuando menos que siempre exista, que sea un obligatorio. Entonces, esa es, por ejemplo, una decisión que ahorita podemos tomar. Y esas decisiones que te estoy contando son las que aquí se agregan como comentarios o criterios de aceptación. Ingrese el cargo. ¿Cómo? ¿Cómo quieres el cargo? Yo te estoy dando las posibilidades. Tú dímelo ahora y eso es lo que vamos a hacer. Pero te estoy dando los chances, así que ahí dilo. Héctor se murió. Dime. Sí, sí, te Entonces, estoy escuchando. sí, entonces ahí este rato en el criterio de aceptación, porque O así es como va a sea, a crear mi el sistema. criterio es un nomenclador, pero igual eso se puede cambiar a futuro. O sea, sí se pudiese cambiar, pero el problema está que cuando tú pones un nomenclador, vas a tener el problema de que ese cargo ya va a quedar siempre conectado a un código. Y si tú cambias a posterior la tabla y decir, bueno, ahora se escribe el cargo, bueno, pues o sea, lo que tenías ahí originalmente son solo códigos. ¿Ya? Entonces, bueno, Y si lo Exacto, haces por pero lo que categoría, se hace es crear un cargo nuevo, no se modifique. entonces Pero bueno, se ingresa el cargo que viene de una lista de lista valor. ¿Ya? administrada. ¿Ahí? ¿Sí o no? Así sería. Sí. Ya, listo. Entonces, aquí va una cosa. Más o menos como el sistema se ha diseñado, se ha hecho que los nomencladores vengan de dos elementos, y aquí es donde vamos a empezar a explicar cómo funciona un poco esto. En la tabla de GS, que significa General Setup o General Setup, existe la tabla que se llama códigos definidos por el usuario. Y en la tabla que se llama códigos definidos por el usuario, que aquí se ven los datos, se trabaja con dos códigos. Un código que puede ser texto, ¿sí? O un código que puede ser numérico, ¿ya? Y yo en lo personal he estado apoyándome un poco con los códigos de texto. ¿Por qué los códigos de texto? Porque los códigos de texto te dan el chance a poner muchos más valores o valores especiales o valores extraños o valores que a la larga pueden ser más identificables para la persona. Te pongo un ejemplo. Estos de aquí, justo estos de aquí,
son los valores con los cuales se basa los aplicativos, ¿no? Tienes un administrador, tienes un usuario principal, o sea, tienes un usuario principal, un administrador, tienes dos tipos distintos de clientes que puedes ir avanzando a un tercero, un cuarto, un quinto, dependiendo de los roles que vayas a dar, un rol de log o auditor, logger o auditor, que vaya viendo qué es lo que se ha hecho. Existen estos tres, pero el, el, el código con el que se trabaja es numérico y o texto. Entonces, cuando es texto, que es lo que voy a explicarte, ojo, también hay una cosa que tiene un nivel de agrupamiento. Entonces, como ven, justo estos de aquí, corresponden al mismo nivel de agrupamiento, y este agrupamiento corresponde a este de aquí. ¿Sí ven? Entonces, yo tengo un maestro detalle dentro de la misma tabla. ¿Ya? Entonces, a eso me dirige. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, que se llama tipo de rol de acceso, y el tipo de rol de acceso que está aquí identificado son estos de aquí. Un poquito más acá está el orden en el cual se va a presentar en las pantallas, y un poquito más acá si el rol está o no activo, ¿ya? Entonces, esto es lo que se ve en esta tabla. Tomando en cuenta esto, cuando creamos un contacto, podemos hacer que el cargo sea para este valor. Entonces, se podría poner cargo, pero aquí generalmente yo prefiero usar una palabra que sea tipo cargo. Entonces, así sabemos que cuando esto es parte de las nomenclaturas que vamos a ir usando. Cuando vemos algo que dice tipo cargo, ¿sí? Entonces va a suceder lo que tenemos aquí en otras pantallitas. Mira, por ejemplo, el módulo tiene el campo estado. Entonces ya sabemos que los campos de estado son para nomenclaturas. Y también tenemos, por ejemplo, en el caso de menús, que esta es una tablita que tenemos los famosos tipo. ¿Ves? Todo lo que tenga que ver con la palabra tipo, podemos ir asumiendo de tipo y estado son los que vamos a usar para poner nomenclaturas, ¿sí? Para no confundir, por ejemplo, cuando ponemos un ID de otra tabla. Si tenemos la tabla que se llama cliente, tiene el ID cliente y va a tener un ID de cliente detalle, ya de algún detalle, ¿sí? Entonces, por eso estamos usando estas palabras tipo o estado. Aquí en los contactos vamos a ponerle tipo de cargo del varchar 8, y este va a ser una lista de cargos que provienen de códigos definidos por el usuario. Luego vamos a ver cómo esto lo usamos en el sistema. ¿Ya? Entonces, así es como se llega a arreglos. Esto de aquí que estoy conversando contigo y que estamos haciendo aquí en tablitas es de un libro que les voy a hacer llegar hoy día para que más o menos vayan entendiendo, que se llama, permítanme un segundo, les voy a regalar un librito que está por aquí. No es que sale así muy... Aquí, a ver, un libro de eso, ¿dónde está el libro? Está en español el libro, creo, si no mal recuerdo. Estaba chequeando estos días, pero no me acuerdo si está en español o en inglés. Este es, justo este. Este es un libro no tan nuevo y está en español. Me gusta mucho este. Y en este libro no tan nuevo y que está en español, está, por ejemplo, justo lo que acabamos de hacer. La pila de producto es un ejemplo de cómo va a trabajar, la categoría, los componentes, el solicitante, el Backup Ticket ID. Esto de aquí, el Book Ticket ID, tiene que ver un poco con en qué momento se va a entregar este entregable, porque se tiene que trabajar lo que se llama por entregables. ¿Qué significa entregables? Ahí justo es lo que quería llegar. O sprints, ¿sí? A eso también vamos a ver. Justo ese temita vamos a ver. Este libro les va a hacer llegar para tener una pequeña conceptualización del tema, ¿no? Si ustedes se fijan bien, estoy poniendo aquí una etiqueta que es de color verde y aquí está una etiqueta de color verde. Eso quiere decir que esto corresponde o va a corresponder a un entregable en particular. O sea, toda la parte de clientes es un entregable. ¿Sí? Porque eh, tú puedes poner o proponer, pero ustedes no tienen esa infraestructura tan grande de unas 7 u 8 personas desarrollando y alguien que esté viendo que ya vayan saliendo los entregables. Entonces vamos a tener que hacer tal vez 2 o 3 entregables, lo cual significa que ustedes tendrán 2 o 3 de sprints. Así significa el sprint. El sprint es el entregable. Y estos entregables que vamos a trabajar, el uno es el de todo lo que corresponde a contactos clientes, y el otro va a ser ya precisamente los proyectos.
Entonces, este entregable, este sprint de aquí, la idea es tenerlo listo ojalá en un mes o un poco menos. Ojalá en un mes porque ya estamos 3 personas laborando, ¿sí? Entonces, todo el entregable va a tener la misma etiquetita, ¿ya? Y los entregables tienen aquí a ser ordenados de cuál va primero, cuál va segundo, ¿sí? Entonces, esto nos permite aquí tener un backup track ID, cuál va primero, cuál va segundo, y esos vamos a poner aquí quién los hace y en qué orden se hace. ¿Ven? Entonces hay que ir cumpliendo este orden. Eso es lo que significa estas etiquetitas. Y todo esto ya un poquito más abajo en el documento, vamos a ir un poquito más abajo. Bueno, estos son valores de estimación, importancia, que eso no vamos a poder hacer aquí porque somos un equipo muy chiquito, pero les va a servir mucho en el tiempo, ¿no? Ya, aquí está, por ejemplo, la famosa pila de producto. Entonces, para el entregable primero, o sea, este nuevo entregable de aquí, ¿qué tareas y en qué orden va a hacerse? Entonces, aquí se va haciendo esto. Entonces, ahí se va cambiando la pila de producto, por eso es importantísimo este tipo de fichas. Finalmente viene la velocidad estimada. Entonces, si este de aquí, ¿en cuánto tiempo se entregarían? Dependiendo de los recursos entregados. Como estamos en un equipo muy chiquito, eso no es válido, pero se puede ir entendiendo por qué se hace de esta manera, ¿no? Por eso es tan importante estos sistemas con etiquetitas que suelen tener algunas empresas. Aquí lo tenemos de una manera informatizada, pero hay que ir entendiendo qué significa hasta la posición en la que están, ¿sí? Por ejemplo, el uso de SAPI, bueno, eso quedará para después. Los archivos de usuario quedará para después. El Google CAPTCHA no es tan importante, pero funcione el configurar el Amazon Web Service, esto está pendiente desde hace tiempo, dejemos que esto va a tener más pendiente más tiempo, pero estos dos son más importantes, ¿ya? Esa es la idea, ¿no? Y dentro de los entregables hay los productos, los alcanzables, y aquí hubiera tenido que yo, si hubiera estado con la prueba, les ponía a quién quiero que haga tal cosa. Ahorita estoy haciendo yo esto, pero vamos a ir avanzando, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Veamos cómo vamos de tiempo. Vamos bien, ya. Entonces, volviendo acá, volviendo al tema del librito. Entonces, esto es muy importante, el manejo del sprint. Aquí esto es bueno porque sí se pega mucho al Scrum que estamos trabajando y al sprint que vamos a hacer es que contemplaría todo lo que está en verde, ¿no? Que podemos hasta editar la etiquetita, poner un mensaje, el nombre va a ser módulo de clientes, desarrolladores, clientes, contactos, recursos. Probablemente hasta el proyecto esté aquí, porque la parte de facturación sería el otro, y proyecto, ¿sí? Entonces ahí está ya. Entonces ahí está armado el sprint. Así es como se hace, ¿ven? Entonces, si ustedes eventualmente quieren tener ya un poco más técnico con sus clientes de este tipo de cosas, este tipo de herramientas las van a tener que aprender a manejar mucho, mucho, mucho y dialogar con ellos los entregables y fechas de pago y fechas de entrega e inclusive hasta fechas de facturación, ¿no? Bueno, entonces ahí está una herramienta gratuita que ya vamos a ir aprendiendo a usar con, obviamente, el soporte en libros que se tienen sobre este tipo de herramientas, ¿no? Ya, entonces, bien está puesto, esta probablemente no empezará, esta tarea está hasta el último y hasta ahora sigue quedándose ahí y finalmente va a crecer ahí. Pero lo bueno que está en línea, en lista, es que en algún momento esta va a ir subiendo hasta ser primera o eventualmente decidiremos mantenerla abajo, pero aquí queda rastreado. Aquí también hay información de qué es lo que se ha hecho. Mira, toda la actividad, hay un histórico. Entonces, quién es responsable de haber bajado, creado, subido y hecho todo, está aquí. ¿Sí? Entonces, aquí están las responsabilidades por si acaso necesitan. Y esto se puede inclusive imprimir, ¿no? Se puede hasta mandar a imprimir y eso se puede hacer llegar como parte del proyecto. Entonces, también aquí otra herramienta más que les va a servir muchísimo en el futuro, que espero que le vayan sacando el jugo de acuerdo a esta explicación que estoy dándole. Y aquí hay una componente de cuán importante es hacerlo, ¿ya? Bueno, listo, volviendo al tema. Paga el tipcito. Entonces, estamos en el cargo, que ya habíamos quedado. El cargo hemos discutido, o hemos conversado de que el criterio de aceptación, o sobre lo cual me pagarás, es que se ha venido de una lista administrada, y esta lista administrada va a ser, pertenece a otra historia de usuario, entonces eso habría que hacerle luego el cruce. Ya, listo. ¿Qué más tenemos? Ingrese una breve descripción. Vamos a hacer una breve descripción de la base de datos. Nuestro campo. Una descripción. Aquí lo que son descripciones
Podemos ponerle con 128 o de 256. ¿Por qué les sugiero estos valores? Porque los dominios que habíamos hablado de los dominios de datos que creamos hace algún tiempo ya están seteados para este tipo de información. Sí, ya vamos a ver cómo eso también existe. Descripción del contacto. Puedes decir hacia ejemplo, no trabaja sábados. Por ejemplo, un ejemplo. Otro ejemplo podría ser 24/7 atención. Entonces, a veces sí, con eso se puede tener alguna información válida para la ejecución de un proyecto, ¿no? Entonces, está una descripción, que es lo que se solicitó. Les solicito también que todos los campos vayan con minúsculas y todas las tablas vayan con minúsculas. Importante, porque Linux diferencia mayúsculas de minúsculas y cuando ustedes suban a la base de datos, algunos de estos proyectos van a tener muchos problemas si es que por ahí han equivocado esta regla. Casi todos los servidores del mundo en este tipo de cosas son Linux, entonces ahí van a tener muchísimos problemas, ¿sí? Entonces, esto ya con el contacto, además de los datos de teléfono, móvil, WhatsApp y otras direcciones, esto tiene que ir con la ubicación del contacto. Entonces, esto ya es otro elemento. Ahora, cuando se hace historias de usuario de esta forma, más o menos del aplicativo va a quedar también que cada historia de usuario se cumple con un menú. No sé si están notando que va a haber un menú que se llama contacto, un menú que crea el cliente, un menú ya sea relacionado o no, desde un link puedan revisarlo o se puede ver hacia abajo que va a ir ingresando a la ubicación del contacto o las ubicaciones del contacto, ¿sí? Vamos aquí, hay otro que dice clientes vinculados, personal administrativo, la empresa pertenece a un hub empresarial, contrato de clientes empresariales, que en el cliente creado permita seleccionar a la empresa con la que está vinculado como hijo de otro cliente, crear cliente, que se presente un listado de vinculaciones tipo hijo. ¿Ya? Entonces esto hay clientes vinculados. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos que tener una tabla de detalle para este cliente que tenga otros clientes vinculados. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. ¿O no? ¿Aló? Sí, sí te estamos oyendo. Ya. Ajá. Entonces, por ejemplo, para cumplir esa de ahí, tenemos que crear un cliente vinculado. Entonces, creamos una nueva tabla. Vamos a llamarle cliente vinculado. En esa tabla se llama cliente vinculado. Vamos a tener dos campos. Ay, no, espérame. La una que se llame ID, cliente vinculado. Y el otro campo va a ser ID, cliente, padre. Y el otro va a llamarse ID, cliente, hijo. Ahora, aquí viene una pregunta con la que quiero ya terminar la clase ahora. El cliente vinculado, este ID de aquí, es un número autonumérico. Vamos a editarle que sea código, que sea un integer y que sea autoincremental. Esto es necesario porque el ADF necesita que este campo sea... Ah, esto está haciendo pendejadas. Yes. Necesita que este campo sea de esa manera, ¿sí? Que sea, esta es la edición, estoy poniendo mal. Y vamos a editarle. Y edición. Save. Persistencia. Ya, ok, bueno, ya arreglamos eso. El primero es el ID de la tabla. Esto es requerido porque el ADF no funciona si no tiene una llave única. El cliente padre va a ser el ID de la tabla cliente, en donde vamos a decir, bueno, Juan Pérez tiene a su cargo a este desarrollador, este desarrollador, este desarrollador. Y aquí el cliente hijo se va a hacer los IDs de cada uno de los desarrolladores. Entonces, de esta manera se va a tener un maestro detalle, pero que funciona únicamente por selección. Entonces, sobre este cliente, ¿cómo vamos a seleccionar las posibles gente que está en su alter? Ahora bien, también hay que crear una tabla que se va a llamar, eh, cliente contacto, ¿sí?
Es más, aquí está el problema. Este es contacto vinculado. Contacto vinculado. Ah, ese es el asunto. Perdón, se llama contacto vinculado. Tenemos que crear una tabla que se llame cliente contacto, en la cual se va a saber cuáles son los contactos de nuestras empresas o empresas a las que tenemos acceso. Sí, ahí está el asunto. Entonces, eso es cómo se va a hacer la tabla. Yo voy a terminar de hacer esas tablas justo la que tenga que ver con cliente, contacto y vinculación. Voy a terminarlas de hacer. Las voy a subir en nuestro querido repositorio, justo en esta carpeta que se llama SQLs. Aquí van a encontrar esta nueva versión de SAP. Van a ver porque está con una nueva numeración. Van a poder descargar y van a poder ver cómo está establecida esa tabla. Y junto con eso también vamos a ver, les voy a hacer llegar el link de esta historias de usuario, que les pediré encarecidamente que si ven algo o lo que sea, vayan escribiendo nuevas historias, vayan comentándolas y vayan diciendo, oye, mira, esta historia cambié o agregué estas nuevas, ¿no? Porque está preventas, esas son las que tenemos que hablar todavía con Marcelo y, ¿cómo se llamaba la chica? Carolina, ¿no? Sí, señor. ¿Habrá alguna forma de yo conversar con Carolina para yo ir completando estas historias de usuario que haya conversado con ellas? En Y el claro, Skype ella está en puede el ser chat, muy- Omar, ¿no? Sí, yo creo que yo mañana que es viernes, voy a pedirle a ella una cita de unas 2 horitas para yo completar las Claro. historias de usuario con ella, o por lo menos que me dé la información que ellos han llegado a un acuerdo. de- Yo les complemento los borradores de acá. ¿Les parece? Sí, perfecto. Ya. Entonces, mañana vamos a tener otra reunión. Hoy día, bien que mal, tuvimos casi 1 hora de reunión porque tuvimos los primeros 20 minutos y ahorita casi 40 también con esta cosa. Entonces, vamos a tener mañana, asimismo, una reunión larga. Espero, ojalá pueda conectarme con Carolina temprano y ya tenerles con ella esto. Ahora, y tener ya listo por lo menos un modelo con unas 5 tablitas que, como ven, esto, programar, desarrollar tablas, no está fácil. Ya hemos hecho esto hace años, ¿no? Entonces, les voy a dar haciendo esto. Vamos a subir a nuestro JIT. Y mañana, Dios mediante, ya vamos a trabajar con las siguientes partes de estos modelos, que ya es la ejecución aquí, en este modelo. Empezar aquí con el modelo que vean desde cero. Y eso que ya les vaya quedando para que ustedes hagan solos los próximos modelos, porque quedan los videos al respecto. ¿Preguntas? No. No. Entonces, con esto, desde el día de hoy empezamos ya a programar el SAF. ¿Sí? Así de crudo. ¿Ya? Ya, entonces con eso finalizamos la clase porque ya mismo se acaba esta cosa. Y les agradezco mucho y también la paciencia que tuvimos con el tema del internet que hoy día no nos colaboró. Muchísimas gracias, buenas tardes. Listo, sin problema. Pase bien. Hasta luego, chao. Listo, Omar, hasta luego, lindo Hasta tarde. luego, Chao, chao, Trin. chao. Oye, Omar, una pregunta antes que se acabe. El día de mañana podemos verle la parte de login. Ah, ya se acabó.